Srimad Bhagavatam Podcast, martes 4 de junio del 2024. Bienvenidos de vuelta. Vamos sobre el texto 8, capítulo 6, canto tercero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esahya Shesha Satwanam Atmam Shaparamatmana Adyavataro Yatrashu Bhutagramo Vibhavyate. Traducción del verso. La gigantesca forma universal del Señor Supremo es la primera encarnación y porción plenaria de la superalma. Es el yo con mayúscula, es el yo de un ilimitado número de entidades vivientes y el lugar de reposo de la creación agregada, que en esa forma florece. Ok, vamos otra vez. La gigantesca forma universal, que como ya vimos, se define como Vishvarupa o Virat Rupa, esa gigantesca forma universal del Señor Supremo es la primera encarnación y la porción plenaria de la superalma. Él es el yo de un ilimitado número de entidades vivientes y el lugar de reposo de la creación agregada que en esa forma florece. Interesante cómo aquí se describe a esa forma universal como el yo de las entidades vivientes. Podemos decir que nosotros entonces, como a la luz de este verso y partiendo de lo que estamos leyendo acá, podemos decir que tenemos entonces dos yos. Tengo mi yo propio, el yo correspondiente al alma, y hay un yo superior que ese soy yo también, que es ese yo con mayúscula, que es el Señor Supremo. Y sí, hay otra forma de decirlo, y es en la filosofía del Vaishnavismo Gaudiya, que es una forma de Vaishnavismo. Sabemos que hay diferentes expresiones, principalmente 4 grandes escuelas Vaishnavas, y dentro de la escuela Brahma, del señor Brahma, encontramos un tipo de Vaishnavismo que es el Vaishnavismo Gaudiya, que es enseñado por el señor Chaitanya y es llamado así, a veces llamado Vaishnavismo Gaudiya o Chaitanya Vaishnavismo, ya que inicia con el señor Chaitanya. Y él enseña, o él promueve esta comprensión de Achintya Veda a Veda, que significa que hay una plena unidad con el Señor Supremo, pero al mismo tiempo, simultáneamente, hay diferencia. Entonces las almas diminutas son, al mismo tiempo, son el Señor Supremo y al mismo tiempo no lo son. Como estamos leyendo aquí, el yo, ese yo con mayúscula, soy yo también. Las almas diminutas, voy a leerlo nuevamente, Él es el yo de un ilimitado número de entidades vivientes. O sea, somos nosotros también ese yo con mayúscula, porque somos parte de Él. No podemos, aunque quisiéramos, y claro, algunas personas lo imaginan así, que están separadas de Dios o que no existe Dios del todo. Pero lo cierto es que no podemos separarnos de ese yo, porque ese yo, con mayúsculas, soy yo también. Somos nosotros. Pero, simultáneamente, cada unidad pequeñita de espíritu también tiene un yo individual que es pequeño. Y es nuestro caso. Así que esas 2 conclusiones son distorsionadas, ¿de acuerdo?
como lo plantea el Bhakti, de acuerdo con la literatura Vaishnava y la ciencia devocional planteada aquí, es que hay dos distorsiones, y estas son las siguientes. Número uno, pensar que estoy desligado por completo de Dios, pensar que estoy separado de Dios, es una distorsión, porque aunque la persona propague, ¿sí?, y exclame y pregone que Dios no existe y que él no quiere saber nada de Dios, que a mí no me importa, bueno, resulta ser que esa persona sigue ligada a Dios, aunque ella no lo quiera. Entonces una distorsión es esa, pensar que estoy desligado de Dios, y la otra distorsión es pensar que yo soy Dios, pensar que todos somos Dios y que únicamente hace falta seguir algunos métodos de yoga para descubrir que usted es la divinidad. Yo también soy la divinidad. Esa es la segunda distorsión. De acuerdo con el Bhakti. El Bhakti plantea que sí, que hay algo llamado una unidad y diferencia simultáneas. En sentido ontológico, el alma es eternamente parte del Señor Supremo, por lo tanto nunca está separada de Él, no puede estar separada de Él. Y al mismo tiempo, aparte de que hay esa unidad, hay simultáneamente una diferencia, y es que esa pequeñita unidad de espíritu está eternamente ligada al Señor Supremo, pero es ella siempre eternamente un individuo. Son dos individuos diferentes. Y tiene que ser así, tiene lógica que así sea, para que cuando esa pequeña diminuta unidad de espíritu vuelve al mundo espiritual, ellos dos, el yo supremo y el yo diminuto, puedan compartir eternamente en un intercambio amoroso. Para que haya amor, se requieren dos. Es como para poder conversar, se requieren dos. Uno pudiera imaginar que está hablando con una pared, por ejemplo, o con un objeto inanimado. Y sí, claro, uno le puede hablar a ese objeto. Y uno puede emitir palabras y sonidos hacia un objeto, pero nunca va a haber una conversación. Una conversación requiere de dos. Similarmente, el acto mismo de amar requiere de dos personas. Y si es verdad que Dios es pleno amor y que el mundo espiritual, el reino de Dios, es pleno amor, pues entonces se requiere de más seres. No puede ser que solamente haya un ser eternamente, un ente. ¿Y a quién va a amar? ¿Se va a amar a sí mismo? Sí, se va a amar a sí mismo. Y la forma en la que se ama a sí mismo es que él se expande. No se expande en el sentido como que fuera un elástico, sino más bien se expande en el sentido de que se replica, genera réplicas de sí mismo, genera otros entes, otros seres de sí mismo. ¿Para qué? Para fluir, para dar ese amor. Esa es la forma en la que hay ese amor ilimitado en el mundo espiritual. Y es eternamente un intercambio amoroso entre dos seres. Digo, dos en el sentido de cuando estamos analizando el relacionamiento de dos nada más, pero lo cierto es que ocurre de parte de Dios hacia cada una de las demás almas. Siempre hay individualidad. Y todas las almas son expansiones, brotan de Él. Así que hay una unidad y diferencia simultáneas. Vamos al comentario escrito por Srila Prabhupada. El Señor Supremo se expande de dos maneras: mediante expansiones plenarias personales y mediante diminutas expansiones separadas. Ok. Aquí está lo que decíamos. Número uno, tengamos en mente este término que utiliza con tanta frecuencia la literatura Vaishnava, esta teología, el asunto de expandirse, expansiones de Dios. Dios se expande. Y como dijimos, no es que se expande en el sentido como si fuera un elástico, como si fuera una goma que expande, sino más bien aquí se utiliza esta palabra, esta idea, en sentido de que de él sale alguien más.
En ese sentido, esta segunda persona que sale se le conoce como una expansión. Así que él se expande, él de sí mismo saca a otras personas. Y son dos categorías, como lo estamos leyendo aquí. Número 1, expansiones plenarias personales. Y número 2, diminutas expansiones separadas. Sigamos leyendo. Las expansiones plenarias personales son Vishnu Tattvas y las expansiones separadas son entidades vivientes. Como las entidades vivientes son muy pequeñas, algunas veces se las describe como energía marginal del Señor. Vamos a repasar también aquí este concepto. Marginal. ¿Por qué energía marginal? No significa que el Señor margina, ya que puede tener esa carga o esa connotación, esta idea, ¿no? De que alguien es marginado y podría dar la impresión, pero aquí como Prabhupada lo está definiendo, debido a que ellas son muy pequeñas, se les llama energía marginal, siguen siendo energía espiritual ellas, pero se les llama energía marginal también porque, por ser muy pequeñas, pueden encontrarse con mucha facilidad en el margen entre la energía material y la energía espiritual. Pueden estar allí entre ellas siendo espirituales, ellas por naturaleza son espirituales, pero llega un momento en el que ellas piensan que son materiales. Ese alma diminuta confundida por la energía material, llega ella a pensar y se cuenta a ella misma como si fuera un ente material y no ve su naturaleza espiritual. Y eso lo lleva entonces a quedar en un margen. El margen entre lo espiritual y lo material. Nunca pierde su naturaleza espiritual, pero ella llega al punto de estar convencida de que sí, todo su ser, ella lo define como cosas materiales. No alcanza a ver lo espiritual en ella misma. Entonces, a veces se le llama energía material, marginal. Sigamos leyendo. Pero los yogis místicos consideran que las entidades vivientes y la superalma, Paramatma, son una única y misma cosa. Sin embargo, este es un insignificante punto de controversia. Al fin y al cabo, todo lo creado reposa en el gigantesco Virat, o forma universal del Señor. Fin del comentario. Vimos entonces que Prabhupada habla de estas dos expansiones, estas dos categorías de expansiones. Número 1, él los llamó los Vishnu Tattvas, las expansiones plenarias personales, que técnicamente se llaman así, Vishnu Tattvas. ¿Por qué se llaman Vishnu Tattvas? Porque todas ellas pertenecen a la categoría de Vishnu, o sea, se las cuenta como la personalidad de Dios, así como Vishnu. ¿Y cuáles son estas expansiones? O un ejemplo de estas expansiones tenemos a Nrisimhadeva, hace unos días celebrábamos su aparición, Nrisimhadeva, Ramachandra, Vamana, todas estas encarnaciones que se mencionan en las escrituras, son categoría Vishnu Tattva. Tenemos al señor Balaram, que es todos ellos son Vishnu Tattva, el señor Balaram, Vamanadeva, el señor Ramachandra, todos ellos son contados como la personalidad de Dios. Son expansiones personales del Señor, plenarias. Y las diminutas entidades separadas son las almas, que aquí Prabhupada no ha escrito su definición técnica, pero sabemos que se lo define como, en lugar de Vishnu Tattvas, se los define como Jiva Tattvas, o sea, almas, entidades vivientes. Ok, vamos al siguiente verso. Verso 9. Sadyatma sadidaivascha sadibhuta ititridam virat pranodasya viddam ekadahridayenacham. Traducción. La gigantesca forma universal
está representada por 3, 10 y 1, en el sentido de que es el cuerpo, la mente y los sentidos, es la fuerza dinámica de todos los movimientos realizados por 10 clases de energía vital y es el corazón único en el que la energía vital se genera. Significado. En la Bhagavad Gita 7, capítulo 7, textos 4 y 5, se declara que los 8 elementos, ellos son tierra, agua, fuego, aire, cielo, mente, inteligencia y ego falso, son todos producto de la energía inferior del Señor, mientras que las entidades vivientes que se ve que utilizan la energía inferior pertenecen originalmente a la energía superior, la potencia interna del Señor. Las 8 energías inferiores actúan de manera burda y sutil, mientras que la energía superior actúa como la fuerza generadora central. Eso se experimenta en el cuerpo humano. Los elementos densos, es decir, la tierra y etc., forman el cuerpo denso exterior y son como un abrigo, mientras que la mente y el ego falso, que son sutiles, actúan como la ropa interior del cuerpo. Interesante. Los movimientos del cuerpo se generan primero a partir del corazón y los sentidos, accionados por las 10 clases de aire que hay dentro del cuerpo, hacen que ocurran todas las actividades del mismo. Las 10 clases de aire se describen de la siguiente manera. El aire principal que pasa a través de la nariz durante la respiración se denomina prana. El aire que pasa a través del recto como aire corporal que se evacúa se denomina apana. El aire que ajusta el alimento dentro del estómago y que algunas veces suena en forma del eructo, recibe el nombre de samana. El aire que pasa a través de la garganta y cuya obstrucción constituye el ahogo se denomina aire udana. El aire total que circula por todo el cuerpo se denomina aire vyana. Hay también otros aires más sutiles que estos 5. El aire que facilita la apertura de los ojos, la boca, etc., se denomina aire naga. El aire que aumenta el apetito se denomina aire krikara. El aire que ayuda a la contracción se denomina aire kurma. El aire que ayuda al relajamiento mediante la apertura completa de la boca en el bostezo se denomina aire devadatta. Y el aire que ayuda a la manutención se denomina aire dhananjaya. Todos estos aires se generan en el centro del corazón, que es únicamente uno. Esta energía central es energía superior del Señor, que está situado dentro del corazón con el alma del cuerpo, la cual actúa bajo la guía del Señor. Eso se explica en la Bhagavad Gita 15:15 de la siguiente manera. Sarvasya chaham hridi sanivisto mata smritir janam apohanam cha vedaischa sarvairaham eva vedyo vedanta krid vedavid eva chaham. Toda la fuerza central se genera desde el corazón del Señor, quien está situado allí y ayuda al alma condicionada a recordar y olvidar.
El estado condicionado se debe a que el alma olvida su relación de subordinación con el Señor. El Señor ayuda a aquel que quiere continuar olvidándolo para que le dé nacimiento tras nacimiento, para que le olvide nacimiento tras nacimiento. Pero a aquel que recuerda al Señor, por el contacto con un devoto puro del Señor, se le ayuda a recordarlo más y más. De esa manera el alma condicionada puede finalmente ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Este proceso de ayuda trascendental que da el Señor se describe en la Bhagavad Gita 10.10 de la siguiente manera. Tesham satata yuktanam bhayata pritipurvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayantitem. El proceso Buddhi Yoga de iluminación espiritual con una inteligencia trascendental a la mente, el servicio devocional, es el único que puede elevar a uno fuera del estado condicionado del enredo material en la construcción cósmica. El estado condicionado de la entidad viviente es como el de una persona que se encuentra en las profundidades de un inmenso dispositivo mecánico. Interesante. Los especuladores mentales pueden alcanzar la etapa de Buddhi Yoga después de muchísimas vidas de especulación. Pero la persona inteligente que comienza desde la plataforma de la inteligencia, que está por encima de la mente, progresa rápidamente en la comprensión espiritual del yo. Debido a que el proceso de Buddhi Yoga no acarrea ningún temor de deterioro ni regresión en ningún momento, constituye el sendero garantizado hacia la iluminación espiritual, como se confirma en la Bhagavad Gita 2.40. Los especuladores mentales no pueden entender que los dos pájaros que están en el mismo árbol son el alma y la superalma. Esto se menciona en el Sutasvatara Upanishad. El alma individual come el fruto del árbol, mientras que el otro pájaro no come el fruto, sino que solo observa las actividades del pájaro que está comiendo. Sin embargo, el pájaro testigo ayuda en la ejecución de actividades fructíferas al pájaro que come el fruto. Aquel que no puede entender esta diferencia entre el alma y la superalma, o Dios y las entidades vivientes, sin duda que se encuentra aún en el enredo de la maquinaria cósmica, y por ello debe aún aguardar hasta el momento en el que esté libre del cautiverio. Fin del comentario. Vimos entonces cómo Prabhupada señaló esto al final del comentario, esta diferencia entre el alma y la superalma. Vimos cómo él describió, y citando aquí a la Bhagavad Gita en varias ocasiones, por lo menos hace unas 4 referencias a la Gita en este verso. Vimos entonces cómo él, basándose en la Bhagavad Gita, señala que el alma es energía superior, mientras que la energía inferior, compuesta desde tierra, agua, fuego, aire, etc., es eso, energía inferior. Y sin duda que es resaltante lo que él incluyó aquí, los 10 tipos de aire. Un tema definitivamente novedoso para el lector occidental. Que sí, que el tema es, como ha sido presentado aquí, de estos 10 aires que mueven el cuerpo. Y ustedes sabrán que dentro del estudio y la aplicación de la medicina, como está planteada en los Vedas,
el famoso Ayurveda, se tienen en cuenta, y vaya que muy en cuenta, estos tipos de aires, los 10 aires que se mueven en el cuerpo y que permiten el funcionamiento del cuerpo. Y fueron aquí descritos en listados. Seguramente habrá más por conocer acerca de esos aires que tienen que ver más con una descripción, con un conocimiento relativo al cuerpo físico. Ok, Prabhupada terminó hablando de el Buddhi Yoga. Muy interesante esto, como él define el Buddhi Yoga como el proceso de iluminación espiritual mediante la inteligencia. Y nos puede ocurrir a nosotros, a ver, antes de decirlo así, en algunas ocasiones se pueden observar, digamos, imágenes de algunos sadhus, algunos, sí, mayormente conocidos como los sadhus. Voy a compartir esta pantalla aquí para quienes están observando. Aquí tengo algunos en pantalla. Prabhupada ha hablado de los yogis en este comentario. Los yogis que son capaces de hacer muchas cosas fantásticas, extraordinarias y austeridades muy sorprendentes. Y pudiéramos ver algunos de estos sadhus ocupándose en actividades muy estrictas, sorprendentes, y pudiéramos entonces tener la impresión de que sus actividades son más trascendentales. Esas sí son actividades espirituales, podría dar la impresión. Podría dar la impresión de que sí, hay verdades más elevadas que estos sabios y estos sadhus conocen. Pero de manera muy interesante, volvamos al verso. Prabhupada ha incluido aquí, lo ha descrito como es que cuando observamos más de cerca esos procesos, la persona que se da esas austeridades, como estos sadhus, lo que consigue es iluminación interna, consigue sabiduría interna debido a esas austeridades. Y esa sabiduría interna es traducida, es exactamente lo mismo que leer esa sabiduría en las páginas del Bhagavatam, por ejemplo. Es lo mismo. Ya sea que uno consiga esa sabiduría interna a través de austeridades que se revelen en el corazón, o que uno se acerque al Bhagavatam, lea de todas esas verdades tan profundas, se dé a la práctica del Bhakti, y con la práctica del Bhakti también se revelan esas mismas verdades en el corazón. Y la práctica del Bhakti es mucho más fácil que la práctica de las austeridades de estos sadhus. Simplemente basta con cantar el santo nombre, seguir las diferentes normas, ofrendar nuestros alimentos, mantenerse en compañía de los devotos, cantar el santo nombre en compañía de los devotos. Y ese Buddhi Yoga, Prabhupada lo ha hablado, ese Buddhi Yoga constituye el sendero garantizado de iluminación espiritual. Y claro, podría ser raro con la forma en la que lo estamos presentando, porque cualquier persona puede decir esto, ¿no? Porque esto que estamos diciendo puede dar la impresión de que estamos demeritando el trabajo de otros, y de manera así dogmática estamos diciendo que nosotros sí, pero los demás no. Y lo cierto es que la autoridad del Bhagavatam, amparándonos en la autoridad del Bhagavatam, tanto en este verso como en otros versos, se describe eso, que Krishna, por estar en el corazón, Krishna es el que le regala la iluminación a todos estos sadhus a través de sus austeridades, y Krishna, que está también en nuestro corazón, al sentirse complacido con nuestros servicios dentro de la práctica del Bhakti, nos regala las mismas realizaciones, las mismas claridades internas, la misma sabiduría. Aquí no hace falta ni siquiera ir a sentarse durante años enteros a la orilla del Ganges para recibir la misma sabiduría. Y es más, estimados Vaishnavas,
Si lo vemos de manera más cercana, no solamente es que es la misma sabiduría, sino que el Bhakti pone a disposición nuestra la posibilidad de encontrar verdades más profundas todavía. Esas verdades más profundas tienen que ver con la fuente del amor, con Krishna. Conocer muy a detalle los relacionamientos amorosos íntimos que Krishna sostiene con su mamá, con las pastorcillas, con los pastorcillos, con los terneros mismos, con las vacas. Esa información que es más íntima todavía está disponible para el Vaishnava que se da a la práctica del Bhakti a través de un Buddhi Yoga, a través de la comprensión profunda de la inteligencia trascendental. Y esa información se revela al corazón de aquel que se da el Bhakti, incluso a pesar de que no vaya y se siente a la orilla del Ganges. Y habrá muchos que están en la orilla del Ganges, dedicados a sus prácticas yógicas, que nunca recibirán esa información, aún a pesar de que sus actividades parecen ser más dedicadas, o incluso pueden ser más dedicadas, pero parecen ser más trascendentales que las nuestras de solamente cantar y estudiar las escrituras y comer prasad. Este proceso del Bhakti Yoga es, como Krishna dice, 647 de la Gita. Con esto creo que podemos terminar. Yoginam api sarvesham. Vamos a leer este verso. Yoginam api sarvesham. Madgatena antaratmana. Sradavam vayate yomam samyukta tamomata. Estamos hablando de los yogis, ¿cierto? Yogis que se sientan en la orilla del Ganges y yogis nosotros también, muy aprendices tal vez, pero yogis, estamos haciendo Bhakti Yoga. Ahora, Krishna describe, le recomienda a Arjuna que sea un yogi. Veamos en el 645. Dice Krishna, cuando el yogi se esfuerza sinceramente por progresar más y más, se limpia de las contaminaciones y entonces llega a la perfección después de muchísimos nacimientos. O sea que Krishna recomienda ser un yogi, practicar yoga. ¿Por qué? En el 646 él responde por qué. Él dice, el yogi es superior al asceta, simplemente al que hace austeridades. El yogi es superior al empírico y superior al trabajador fruitivo. Arjuna, por lo tanto, en todas las circunstancias, sé un yogi. Practica yoga, Arjuna. Ahora, ¿qué tipo de yoga, Krishna? Podremos decir, Krishna, es que yo conozco muchos tipos de yoga, o al menos sé de muchos tipos de yoga. ¿Cuál me recomiendas? Le podríamos preguntar a Krishna. Y Krishna respondería a esto, 647. De todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, que piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión, dice Krishna. De todos los yogis, de todos los tipos de yoga, el yoga que regala una conexión más íntima con Krishna es ese yoga mediante el cual uno le presta un servicio devocional amoroso. Krishna habla de Bhajate Yomam, Vaj. Ustedes sabrán que la palabra Bhakti, la raíz de la palabra Bhakti es esta palabra que tenemos en pantalla, Vaj, B-H-A-J. Y aquí Krishna utiliza otra forma de esta palabra, Bhajate, o sea, adorándome. Si pudiéramos usar el Bhakti como un verbo y utilizarlo nada más para este contexto, lo pudiéramos usar como un verbo, Krishna diría dándome Bhakti o bhaktiándome, digamos, en el sentido de haciendo un Bhakti conmigo. Váyate yo mam, adorándome a mí, dice Krishna, a mí. Ese es el yoga más elevado. Así que no lo afirmamos solamente por puro sentimentalismo, por puro dogmatismo de menospreciar a otros. No queremos menospreciar a nadie, no es nuestro interés.
Pero sí es importante para el estudiante tener claro qué es lo que está practicando. El bhakti es aquel yoga que pone a la persona en un contacto más íntimo con la fuente de todo, el Brahman supremo. Incluso, de vuelta, incluso aunque nuestras prácticas no, al ojo común no parezcan tan místicas y tan esotéricas como aquellos sadhus que se sientan a la orilla del Ganges durante 3 días enteros sentados ahí en meditación sin comer. Resulta ser que el bhakti es más trascendental todavía. Y la sabiduría que ellos consiguen está disponible para nosotros también. Y verdades más profundas todavía. ¿Cuál es una de las diferencias entre un devoto puro y un devoto maduro y un devoto neófito? Es que el devoto puro tiene plena fe en esto que estamos diciendo. Él sabe muy bien que el bhakti no es cualquier cosa y por eso lo realiza con plena dedicación, con plena entrega. Mientras que el devoto neófito todavía no se da cuenta, no dimensiona la profundidad de cantar el Mahamantra Hare Krishna. No dimensiona lo profundo que es el Bhagavatam, leerlo con respeto, con reverencia, con devoción. El neófito no dimensiona todavía lo profundo que es el cantarle al Señor frente al altar. Mientras que el devoto puro sabe muy bien que esas actividades son muy trascendentales, mucho más de vuelta que ir a estar a la orilla del Ganges. Claro, si alguien canta el santo nombre del Señor a la orilla del Ganges, es mucho mejor todavía. Si realiza su bhakti en la orilla del Ganges, indudablemente que es más, hay más provecho ahí, ¿no? Se puede sacar mejor provecho. Pero lo que quería señalar es que, y lo que quiero señalar, es que las actividades que nosotros realizamos es la lectura de estos libros, queridos Vaishnavas. Si nosotros fuéramos a la India y quisiéramos conversar con todos estos sadhus, lo que ellos nos dirían, todas esas verdades que nos revelarían, muchas, podríamos decir, todas esas verdades que ellos nos dirían, están escritas aquí en el Bhagavatam, están escritas en la Bhagavad Gita. Esas verdades ya están a disposición nuestra, allí en estos libros. Pero a nosotros nos podría dar la impresión de que es más místico y más trascendental ir a hablar con uno de estos sadhus personalmente. Repito, el devoto puro y maduro sabe muy bien de la potencia de estos libros y toda la práctica del bhakti. Por eso la ejecuta muy bien, con mucha atención, mucha diligencia, mucha fe, mucha atención. Y luego estamos los otros, los demás, que vamos en el proceso de fortalecer nuestra fe justamente. Porque en la etapa inicial nos da la impresión de que hay otras cosas que son más trascendentales. ¿Por qué? Porque nos deslumbran más por ser más, son más externas y nos deslumbran más. Así que eso será todo por hoy, estimados Vaishnavas, que tengan un excelente día. Nos vemos entonces en la próxima. Hare Krishna.